buenas, hacía mucho que me no aparecía por aquí, pero ya estoy de vuelta, hacía siglos que no venía con un tutorial, pero hoy traigo un tutorial para que puedas crear un jersey como este que tengo aquí. Este tipo de jerseys es un jersey de mangas caídas, es muy sencillo de tejer y hoy te voy a explicar cómo puedes hacerlo paso a paso. Por si aún no me conoces, mi nombre es Paola y esto es Mi Ganchillo Creativo. Para tejer este jersey vamos a utilizar un hilo fingering. En mi caso yo he utilizado este hilo que tengo aquí. Se llama La Nueva Seda y es de la marca Casasol, ¿vale? Y es un hilo fingering, quiere decir que tiene 360 metros, los 100 gramos. Este quizás es un poquito difícil de encontrar, pero si no tienes este hilo te puedes guiar por el grosor que te comento. Este son 100 gramos, 100 gramos, 360 metros, ¿vale? Busca un ovillo que a los 100 gramos tenga más o menos ese metraje. Puedes utilizar, no sé, bambú, lino. Yo te recomiendo que utilices hilos frescos más orientados al verano, ¿vale? Porque, bueno, como es un jersey así con caladito, creo que es ideal para la primavera, para el entretiempo y para las noches fresquitas de verano, ¿vale? También va genial. Y bueno, pues eso, que mejor un hilo así fresquito y transpirable como puede ser el algodón. El ganchillo que yo he utilizado para tejer este jersey es un ganchillo de 4 milímetros. Es decir, es un poquito más grande de lo que me recomienda el fabricante para este hilo, ¿vale? El fabricante me recomienda que se teja este hilo con un ganchillo de 2 a 3,5 milímetros. Y he utilizado este de 4, que es un pelín mayor. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar con ganchillos un poquito más grandes de lo que me recomienda el fabricante para que mis tejidos tengan más movimiento. Bueno, pues para empezar vamos a ver cómo se hace este jersey, cuál es su construcción. Lo primero que tenemos que tener claro es el ancho de la prenda. Lo ideal es que hagamos una muestra de tensión, pero si no sabes muy bien cómo hacer la muestra de tensión, bueno, pues también te digo que puedes hacer el número de cadenas que necesites para darle el ancho que quieres. Por ejemplo, este jersey está bloqueado ya y una vez bloqueado me mide 48 centímetros. Yo diría que sin bloquear, pues igual sobre los 45. Pues lo que tendrías que hacer es tantas cadenas como necesites para alcanzar esos 45 centímetros de ancho. Una vez tengas esas cadenas hechas, que sepas que te van a crecer un poquito más porque vamos a utilizar puntos altos. Entonces suelen las cadenas que haces al principio agrandarse un poquito, ¿vale? Tenlo en cuenta porque igual quieres hacer 45 centímetros de ancho y haces las cadenas de 45 y luego te crece un poquito más el tejido, ¿vale? Tenlo en cuenta, hazlas un pelín más pequeñas para que te quede con el tamaño que buscas. O sea, un poquito más pequeñas no, un poquito menos de cadenas para que te quede con el tamaño que buscas. Como digo, lo ideal es hacer la muestra de tensión, pero bueno, esto te puede sacar de un apuro y como es un jersey fluido, pues bueno, no hace falta que sea exactamente los centímetros que buscamos, ¿vale? Yo tengo un contorno más o menos de entre unos 90 y 92 centímetros, ¿vale? Dependiendo de la época del año en la que me encuentre. Y bueno, pues mi tejido final pues tiene unos 48 centímetros de ancho, ¿vale? Está tejido en 4 piezas, una para la parte de delante, otra para la espalda y 2 más, una para cada manga. Lo primero que vamos a ver es cómo tejer cada una de las piezas, ¿vale? Cómo unirlas y luego te enseñaré a tejer el punto paso a paso, ¿vale? Luego lo único que tiene así un poquito más complicado es el cuello, que te voy a enseñar también a tejerlo paso a paso y ya verás como no tiene ninguna complicación, ningún misterio. Ahora, si quieres ahondar un poquito más en este tipo de tejidos, este es un jersey de mangas caídas, como te he dicho, ¿vale? Este tipo de jerseys tiene una estructura muy sencilla de tejer y es ideal para las personas que se están iniciando en el mundo del ganchillo o para las personas que se están iniciando en el mundo de crear su propia ropa o que quieren crear ropa a los demás. Este tipo de jersey es muy versátil, con esta estructura se pueden crear infinidad de jerseys totalmente diferentes y ahora te voy a enseñar porque este que tenemos aquí, por ejemplo, es un jersey de mangas caídas, pero es que tenemos aquí también es un jersey
de mangas caídas. Este que tenemos aquí también es un jersey de mangas caídas. Este que tenemos aquí es un jersey de mangas caídas. Este que tenemos aquí, aunque no veas de manga corta, o bueno, así visto se puede ver de tirantes, pero una vez puesto queda de manguita corta, también es un jersey tipo mangas caídas. Y por último, el último que te voy a enseñar es este de aquí, que también es un jersey de mangas caídas. Bueno, pues estos jerseys son muy sencillos de tejer y puedes tejerlos siguiendo la misma estructura. Todo esto te lo cuento en mi curso de diseño a ganchillo nivel intermedio. Para hacer este curso no vas a necesitar más que los conocimientos básicos, como pueden ser el punto bajo, punto medio, punto alto y lo básico, vamos. Y en este curso no solo vas a aprender a tejer este tipo de jersey, sino que vas a aprender sobre la muestra de tensión, donde te voy a explicar todo sobre la muestra de tensión, pues cómo hacer para que te quede perfecta, porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que tejemos la muestra de tensión y nuestro tejido no queda como lo que buscamos. Está pasando el camión. Lo que os decía, la muestra de tensión muchas veces la hacemos y una vez hecho el tejido con esa muestra de tensión nos damos cuenta pues, que nos ha quedado más grande o nos ha quedado más pequeño. Bueno, pues todo esto se debe a una serie de circunstancias y todo esto te lo cuento en mi curso de diseño a ganchillo. Ahí lo vas a ver todo sobre la muestra de tensión, vas a aprender también a tomar medidas y a cómo aplicarlas al tejido. Vas a aprender diferentes puntos para aplicarlos al tejido, vas a aprender a tejer tanto en vertical como en horizontal, porque este tipo de jersey se puede tejer de dos maneras, en vertical o en horizontal. Y en definitiva es un curso muy completo donde vas a aprender a tejer un jersey súper versátil. Y si estás pensando en tejer para vender, por ejemplo, quieres crear diseños a medida para vender, es ideal porque vas a aprender cómo tomar las medidas y cómo llevarlas a la pieza para que tus tejidos queden perfectos y con las medidas que buscas. También si quieres tejer para ti, para tus amigos, para tus familiares, para quien sea, también vas a poder hacerlo porque te voy a enseñar pues eso, a tomar las medidas, cosa que es muy importante para tejer los jerseys con el tamaño que buscamos. Vas a aprender también sobre material, ahí te voy a hablar un montón, porque a mí esto del material me parece la parte más importante a la hora de diseñar un jersey. Cambia totalmente dependiendo del hilo, del grosor que utilicemos y dependiendo de lo que busquemos, pues vamos a tener que utilizar una cosa u otra. Entonces, aquí en este curso vas a aprender todo esto para conseguir tus prendas a medida con tus diseños y todo. Además, bueno, encontrarás el gráfico de este jersey en el curso, porque, bueno, pues muchas veces pues, nos gusta tener el gráfico para no tener que estar siguiendo todo el rato un tutorial o lo que sea. Vas a tener no solo este gráfico, sino que también tienes en el apartado de bonus pues una serie de material descargable, como pueden ser otros patrones que tengo en la web. Bueno, y por llegar hasta aquí, que sepas que tienes un código de descuento de 20 euros. Te voy a dejar el enlace al curso y el código de descuento aquí en la cajita de descripción, ¿vale? Simplemente le das a ver más, a descripción del vídeo creo que es, y te va a aparecer ahí el código de descuento, que son 20 eurazos, y el link a la web. De todas formas, te digo por aquí, la web es miganchillocreativo.com, no tiene más. Y volviendo al hilo, vamos a ver cómo tejemos este jersey. Bueno, hemos dicho que tenemos que hacer tantas cadenas como necesitemos para darle el ancho. Yo para unos 92 centímetros he hecho unos 46 centímetros de ancho. Este ancho se lo damos con las cadenas, ¿vale? A más cadenas, más ancho nos va a quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer desde la parte donde queremos que nos llegue el jersey hasta arriba, vuelta tras vuelta, sin hacer aumentos, sin hacer disminuciones, con el punto que os voy a enseñar más adelante. Vamos a hacer vuelta tras vuelta hasta llegar a la altura donde queremos que empiece el escote, ¿vale? ¿Que quieres que el escote te empiece aquí? Pues harás las vueltas necesarias desde, por ejemplo, si quieres que te venga por aquí el jersey, desde aquí hasta aquí.
Una vez lleguemos a donde queremos que nos empiece el escote, vamos a hacer el cuello. ¿El cuello cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tejer a un lado y al otro unos cuantos puntos, siguiendo la misma secuencia de puntos, ¿vale? Y dejando un espacio en el centro para poder meter la cabeza. El ancho que tengamos aquí va a depender del espacio que queramos que tenga el escote. Por ejemplo, si queremos un escote más ancho, pues tendremos que dejar más puntos sin tejer en esta parte de aquí, en el centro, ¿vale? Este no es el jersey que voy a tejer, o sea, este no es el jersey que os voy a enseñar a tejer, pero es para que os hagáis una idea, ¿vale? El ancho se lo damos, por ejemplo, yo quiero que me venga desde aquí hasta aquí y que aquí me empiece el escote, es algo exagerado, ¿vale? Pero es para que veáis. Entonces hago el número de vueltas que necesito, vuelta tras vuelta, hasta llegar a este punto. Una vez he llegado a este punto, hago el escote. ¿Cómo hago el escote? Pues voy a decir, quiero que el escote me llegue desde aquí hasta aquí. Pues estos puntos los dejo sin tejer. Y ahora, los puntos que tengo, vamos a poner que esto está así, ¿vale? Los puntos que tengo desde donde quiero que empiece el escote hasta el final, los cuento y los mismos puntos que tengo aquí me los voy a dejar en el otro lado, ¿vale? Y voy a tejer solo los puntos que tengo desde donde quiero que empiece el escote hasta el final. Por ejemplo, si tengo aquí 20 puntos, pues haré todas las vueltas de 20 puntos hasta llegar a la altura del hombro, ¿vale? Voy a tejer, por ejemplo, si quiero dejar 20, pues hago 20 puntos hasta aquí, vuelvo hasta el final, vuelvo, hasta que llego a la altura del hombro, ¿vale? Bueno, yo en este caso lo que he hecho ha sido dejar pocos centímetros desde el escote hasta la parte de arriba, porque he empezado el escote más cerca del cuello. Esto es la parte de delante, que es la que puede tener un poquito más de dificultad. Una vez llegamos al escote, dejamos los puntos sin tejer que queremos de ancho del escote, tejemos los de los lados hasta llegar a la altura del hombro, y una vez llegamos a la altura del hombro ya hemos terminado la parte delantera. Ahora, la parte de la espalda, lo que vamos a hacer es tejer el mismo número de puntos que hemos hecho para la parte delantera y el mismo número de vueltas desde la parte de abajo hasta el hombro, ¿vale? No me vale contar hasta el escote, tenemos que contar por el lado desde la parte de abajo hasta a la altura del hombro. Entonces, el mismo número de vuelta que tengamos es el que tenemos que hacer, sin aumentos y sin disminuciones. Tanto la parte delantera como la parte de la espalda, os dejo las fotos aquí para que veáis cómo queda terminado, ¿vale? La parte de la espalda es un rectángulo o un cuadrado, dependiendo del ancho y el largo que quieras darle, y la parte del delantero tiene el hueco para meter el cuello. Es muy simple de hacer. Luego, las mangas. Para hacer las mangas mínimo tenemos que hacer de ancho lo que nos mide el contorno del brazo en la parte más ancha. Mínimo. Si lo hacemos con los centímetros que tenemos de contorno, por ejemplo, la parte más ancha del brazo está por aquí más o menos, y yo por ejemplo pues tengo unos 30 centímetros. Pues si quiero que la manga me ajuste al brazo, pues lo haré de 30 centímetros. Que quiero que me quede un poquito más ancha, pues le añado algún centímetro más, ¿vale? Pues en vez de 30, pues lo voy a hacer de 33 centímetros el ancho. Pues para hacer los 33 centímetros de ancho tenemos que hacer el número de cadenas que necesitemos para hacer ese ancho. Recuerda que luego crece un poquito, así que si en vez de 33 pues haces 31, luego te crecerá ese poquito más y cuando bloquees aún va a crecer más dependiendo del material que utilices. Una vez tengamos el ancho que queremos, ya simplemente vuelta tras vuelta le vamos a dar el largo que queremos. Por ejemplo, yo he tejido este jersey de manga codera, manga 3/4, no sé cómo se llama, ¿vale? Pues entonces, vuelta tras vuelta, he ido tejiendo hasta llegar a la altura del brazo. Yo lo que hago para saber lo que quiero que me quede, o sea, a la altura que quiero que me quede, coso primero la parte de delante y la parte de detrás, la espalda y el delantero, los uno por los hombros y me lo pruebo. Una vez me lo he probado, ya voy viendo porque luego
esta manga que tenemos aquí, hemos dicho que es de manga caída, ¿vale? Entonces esta parte de aquí nos cae un poco hacia abajo. Entonces para ver más o menos por dónde me cae y ver hasta dónde quiero hacer el largo. Puedes hacerlo así o puedes, bueno, pues decir, pues esto es el ancho más, esto es el ancho del hombro, más lo que quiero de centímetros y haces el número de centímetros. Pero vamos, que si estás tejiendo para ti, lo ideal es que vayas probándote y vayas viendo cómo va creciendo y hasta dónde quieres que te llegue la manga. ¿Que quieres que llegue hasta abajo? Pues más vueltas. ¿Que quieres hacerla más corta? Menos vueltas. ¿Que quieres hacerlo de manga corta? Simplemente no le añadas mangas y ya lo tienes de manga corta, ¿vale? Pues dependiendo del ancho que le hagas, pues te quedará la manga más arriba o más abajo. Como es el caso, por ejemplo, de este jersey, que queda como una manguita, ¿vale? Parecen tirantes, pero una vez puesto queda como una manguita corta. Una vez tejidas todas las piezas, solo nos quedará unirlas. Como te he dicho, puedes empezar primero por los hombros, ¿vale? Haciendo la costura de los hombros, enfrentando el delantero y la espalda y cosiendo por la parte de los hombros. Te dejo una imagen de cómo se ve todas las piezas ya preparadas para coser. Una vez has cosido la parte de los hombros, pasamos a coser las mangas. Pones una manga a un lado, otra al otro, como ves en la imagen, y una vez lo tengas todo cosido, ya solo queda que lo dobles y coser desde donde te empieza la manga hasta la parte de la cintura donde vaya el jersey, ¿vale? Solo quedaría coser esta parte de aquí. Esto también te lo cuento en el curso, te enseño cómo hacer costuras invisibles, tanto en horizontal como en vertical, y todo esto y mucho más lo tienes en el curso de diseño a ganchillo nivel intermedio. Te recuerdo que aquí abajo te he dejado un código de descuento de 20 € y el link al curso. Bueno, pues así de simple se teje el jersey, ¿vale? Luego pues simplemente tienes que darle los acabados finales pues al cuello, los puños. Yo lo que he hecho ha sido hacer unas disminuciones para ajustar más al brazo y que le quede un poquito la forma así abombada, y le he dado pues con un punto diferente en las mangas y en el cuello, ¿vale? En el curso de diseño a ganchillo también te enseño diferentes puntos que puedes aplicar a estos jerseys para el cuello, los puños y el bajo, ¿vale? Vas a encontrar muchos puntos, tanto para aplicarlos en el jersey, en la base del jersey, puntos calados, puntos más tupidos, bueno, en fin, hay muchos puntos para que crees diferentes tejidos y también puntos para darles los acabados finales pues a los ribetes, puños y eso. Y ahora, sin enrollarme más, vamos a ver cómo se hace paso a paso este punto. Recuerda que si ya estás en el curso de diseño a ganchillo, tienes en el apartado de bonus el gráfico de este jersey, y si no estás en este curso te animo a que lo hagas porque es un curso muy completo donde te cuento todo lo que tienes que saber sobre esta clase de tejidos y de cómo hacerlos a medida. Te prometo que una vez termines este curso, cuando veas un jersey de este estilo vas a saberlo de inmediato y vas a saber cómo tejerlo con las medidas que quieres. Y ahora, sin enrollarme más, vamos a ver cómo tejer este punto y cómo hacer la parte del cuello. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo tejer el punto. Para hacer la muestra yo voy a utilizar este algodón que os puede servir, es un grosor parecido al hilo que os nombraba antes, que es el de Casasol La Nueva Seda, ¿vale? Ya veis que este hilo, solo de tocarlo se va deshaciendo porque tiene una caída espectacular. Y ya veis que se resbala, solo de cogerlo se van cayendo las hebras. Pero este que tengo aquí pues también nos podría valer, que es el algodón Just Cotton de DMC, en Natura, y tiene unos 155 metros, unos 50 gramos. Quiere decir que en 100 gramos tendría pues 310 metros, parecido a este que tiene 360 metros los 100 gramos. Es un hilo parecido en grosor. Para tejerlo voy a utilizar el mismo ganchillo que he utilizado para hacer el jersey. Bueno, pues para hacer este punto lo que vamos a hacer son primero el número de cadenas que necesitemos, pero este número de cadenas tiene que ser múltiplo de 2 más 1. Yo para hacer
Este jersey he hecho, voy a mirarlo, ¿vale? 72 cadenas, que es múltiplo de 2, más una, en total 73 cadenas, ¿vale? Sin contar las cadenas de subida. Estas son las cadenas de base. Pero ya sabes que tú tienes que hacer las cadenas que necesites para el ancho. Este número de cadenas, recuerda que tiene que ser múltiplo de 2 más 1. Vamos a empezar con un número de cadenas múltiplo de 2 más 1. En este caso, como no quiero hacer muchos puntos y quiero hacer una pequeña muestra, porque con eso es suficiente para que lo veáis, voy a hacer 10 cadenas, que es múltiplo de 2, más 1. En total, 11 cadenas. 9, 10, que es múltiplo de 2, más 1, 11. Estas 11 cadenas son las cadenas de base. Voy a hacer un par más para que se quede un poquito más largo. Voy a hacer 12 más 1. Una vez he hecho las cadenas de la base, voy a hacer las cadenas de subida. La primera vuelta la vamos a hacer de puntos bajos. Entonces, para subir a la primera vuelta, vamos a hacer una cadena de subida y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Bueno, el primer punto no lo he marcado, pero sería marcar esta primera cadena que hemos hecho, o sea, este primer punto que hemos hecho aquí. La cadena de subida no cuenta y lo ponemos en el primer punto. Vale, ya estoy llegando al final y ahora tenemos que tener 13 puntos. Para hacer la primera vuelta vamos a hacer 2 cadenas de subida, ¿vale? Que van a equivaler el primer punto alto. Podemos hacer 2 o podemos hacer 3, dependiendo del número de cadenas con el que subas, pues haces 2 o 3. Yo suelo hacer 2 cadenas. Marcamos la última cadena de subida y volteamos. Ahora lo que vamos a hacer es un punto alto en el primer punto. De donde salen las cadenas, en ese punto vamos a hacer un punto alto. Y no lo vamos a cerrar. Hacemos un punto alto, no lo cerramos, volvemos a coger hebra, saltamos el siguiente punto y en el otro tejemos un punto alto que vamos a cerrar junto al anterior. Entonces hacemos el punto alto sin cerrar, cogemos hebra y cerramos. De esta manera tenemos el segundo punto de la vuelta. El primero es la segunda cadena de subida y el segundo punto es este que hemos hecho de 2 puntos altos cerrados juntos. Y ahora la secuencia es la siguiente. Hago cadena y punto alto sin cerrar en el último punto que he hecho, o sea, en el punto que he hecho en la anterior, en este de aquí. Hago un punto alto sin cerrar. Cojo hebra, salto un punto, este de aquí, y en el siguiente, este de aquí, voy a tejer el otro punto alto que va a cerrar junto al anterior. Y de esta manera tenemos otro punto. Cadena al aire, punto alto en el último punto que he hecho, sin cerrar, salto un punto y en el siguiente punto alto. Esta es la secuencia y hasta llegar al final. Cadena al aire, 2 puntos altos cerrados juntos, dejando un punto en el medio sin tejer. Cadena al aire, me voy al último punto que he tejido y en ese mismo hueco hago un punto alto sin cerrar, cojo hebra, salto un punto y en el siguiente punto alto que cierro junto al anterior. Cadena al aire y repito, así hasta llegar al final. Cadena y ahora me quedan 1 y 2 puntos sin tejer, este de aquí y este. Entonces cojo hebra, me voy donde he hecho el último punto alto y hago un punto alto sin cerrar, vuelvo a coger hebra y donde tengo el marcador, que es el primer punto de la vuelta, ahí voy a hacer el último punto alto que cierra junto al anterior, de esta manera. Y ahora ya no hago la cadena de separación, sino que directamente hago el último punto alto en el mismo punto donde he hecho el último punto alto que he cerrado junto al anterior, es decir, aquí.
Y de esta manera nos tienen que quedar los mismos puntos que cuando hemos empezado. Si cuento, aquí tengo 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y la segunda cadena de subida que me cuenta como el punto número 13. Vamos a la siguiente vuelta. Vamos a subir con las cadenas de subida, que equivalen al punto alto. En mi caso yo subo con 2 cadenas de subida. Volteo. Ahora lo que vamos a hacer son 3 puntos altos cerrados juntos. Estos 3 puntos altos los vamos a coger el primero en el hueco que tenemos aquí entre el último punto alto de la vuelta anterior y los 2 puntos altos que cierran juntos, ¿vale? Lo vamos a coger en el hueco, este hueco que nos queda aquí. Este es el primer punto que cogemos, hacemos el punto alto sin cerrar. Ahora volvemos a coger hebra y hacemos otro punto alto sin cerrar sobre los 2 puntos altos cerrados juntos de la vuelta anterior. Este punto de aquí, que es el siguiente. Aquí hacemos otro punto alto sin cerrar y hacemos el último punto alto sin cerrar en el hueco siguiente entre los 2 últimos puntos altos cerrados juntos. Estos de aquí. Metemos el ganchillo y hacemos punto alto, que ahora sí vamos a cerrar junto a los anteriores. Hacemos hebra y pasamos. Cadena al aire y repetimos. Hacemos punto alto sin cerrar, punto alto sin cerrar y punto alto que cierra junto a los anteriores. Empezamos. 1, voy al siguiente, 2 y en el otro hueco 3 y cerramos, ¿vale? La cosa es hacer uno en el primer hueco, otro sobre el punto, los 2 puntos altos que cierran juntos y el último en el siguiente hueco, ¿vale? Cadena al aire, cogemos hebra, vamos al hueco anterior donde hemos hecho el último punto alto y hacemos el primer punto alto que no cierra. Volvemos a coger hebra, vamos sobre los 2 puntos altos cerrados juntos y ahí hacemos otro punto alto que no cierra, cogemos hebra y vamos al siguiente hueco para hacer el último punto alto sin cerrar, pero ahora sí cogemos hebra y cuando ya tenemos 1, 2, 3 y 4 bucles en el ganchillo, cogemos la hebra y la pasamos para cerrar. Cadena al aire y repetimos. 1, 2 y 3. Cadena al aire. 1, 2 y 3. Ahora cadena al aire. Y hacemos 1, 2 y ahora el último punto lo hacemos en el hueco que nos queda entre las cadenas y los 2 puntos altos cerrados juntos, este hueco de aquí, y cerramos. Y ahora, sin hacer cadena al aire, lo que vamos a hacer es el último punto alto de la vuelta en la segunda cadena de subida, que es la que teníamos marcada en la vuelta anterior. Y de esta manera tenemos la segunda vuelta. Para hacer este jersey con este hilo, que es un poquito más grueso, yo utilizaría un 4,5 o 5, ¿vale? Lo digo porque aquí estoy viendo que queda más apretado el punto. Ahora que si a ti te gusta que quede apretado, pues el número 4 va genial. Ahora, para subir a la siguiente vuelta lo hacemos con las cadenas de subida que equivalen al punto alto. Siempre empezamos y terminamos la vuelta con punto alto. Entonces, siempre que subamos, haremos las cadenas que equivalen al punto alto, en mi caso 2 cadenas, y cuando terminemos la vuelta lo haremos con un punto alto. Volteamos. Ahora las siguientes 6 vueltas son las que vamos a ir repitiendo todo el rato hasta tener la altura que queramos. Para el frontal hasta llegar a la altura del cuello y en la espalda pues hasta llegar a la altura del hombro. Hacemos las 2 cadenas de subida que nos equivalen al punto alto. Y ahora vamos a hacer un punto alto en el último punto que cierran los 3 puntos juntos, este de aquí.
es decir, en el siguiente punto. De este punto salen las cadenas, pues vamos al siguiente. En este punto vamos a hacer un punto alto. Ahora, cadena al aire y punto alto sobre los 3 puntos altos cerrados juntos. Y esta es la secuencia durante toda la vuelta. Cadena al aire y punto alto sobre los 3 puntos altos que cierran juntos. Cadena al aire y punto alto. Cadena al aire, punto alto. Y así repetimos hasta que lleguemos al final. Ahí me hago un enganchón. Cadena al aire y aquí tenemos el último punto de 3 puntos altos cerrados juntos. Entonces aquí hacemos un punto alto y ahora para terminar la vuelta en la segunda cadena de subida, que las tenemos aquí escondidas, vamos a hacer el último punto alto de la vuelta. Cuando hagamos la secuencia de punto alto y cadena vamos a terminar la vuelta siempre con 2 puntos altos juntos, ¿vale? El punto alto y seguidamente otro punto alto. Cuando empecemos lo mismo, las 2 cadenas de subida y en el siguiente punto alto, ¿vale? Ahora, en la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas de subida que equivalen al punto alto. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos cerrados juntos y los vamos a coger el primero en el hueco que nos queda entre el punto alto y el punto alto que hemos hecho aquí en la vuelta anterior, estos 2 últimos. Ahí metemos el primero y el segundo lo vamos a hacer en el hueco de la cadena, aquí. Y esto es lo que vamos a hacer hasta el final. Cadena al aire y punto alto y punto alto cerrado juntos en los huecos de las cadenas. Ahora, cadena al aire, un punto alto, voy al siguiente punto, otro punto alto, que cierro junto al anterior. Cadena al aire y en el mismo hueco donde he hecho el último hago el siguiente, que no lo cierro, cojo hebra, voy al siguiente hueco y hago el segundo que cierro junto al anterior. En esta vuelta lo que hacemos es tejer los puntos altos en los huecos de las cadenas y hacemos 2 puntos altos cerrados juntos seguidos de una cadena. Cuando estemos llegando al final vamos a hacer el último punto alto sin cerrar, vamos al siguiente, que son las cadenas de subida y el punto alto. En este hueco hacemos el siguiente punto alto que cierra junto al anterior y cerramos. Y ahora para terminar la vuelta cogemos la hebra y directamente hacemos un punto alto en la segunda cadena de subida. Y de esta manera ya tenemos la vuelta terminada. Para subir a la siguiente vuelta vamos a hacerlo con 2 cadenas de subida como siempre, que equivalen al punto alto, y vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos. Esta vez vamos a hacer el primer punto alto en este hueco que nos queda aquí, en el primer hueco, el segundo punto alto sobre los 2 puntos altos que cierran juntos de la vuelta anterior y el tercer punto entre los 2 puntos altos cerrados juntos y los 2 anteriores que cierran juntos, ¿vale? En este hueco de la cadena. Entonces hacemos aquí el primero, un punto alto sin cerrar, cojo hebra, me voy sobre los 2 puntos altos cerrados juntos de la vuelta anterior, hago otro punto alto sin cerrar y me voy al hueco de la cadena que separa los puntos altos este y aquí hago otro punto alto que cierro ya junto a los anteriores. Cadena de separación y repito, punto alto en el hueco anterior
donde he hecho el último, punto alto sobre los dos puntos altos y punto alto en el siguiente hueco. Cerramos, cadena al aire y esta es la secuencia que vamos a seguir. Punto alto en el hueco anterior, punto alto en el hueco, o sea, en el punto, en los dos puntos altos cerrados juntos y otro punto alto que cierra junto a los anteriores en el siguiente hueco. Cadena al aire y repetimos. 1, 2 y 3. Cadena al aire, repetimos. 1, 2 y 3. Cadena al aire y ahora ya terminamos haciendo los últimos 3 puntos altos. 1, 2 sobre los puntos altos que cierran juntos de la vuelta anterior y el otro, el último punto alto, lo vamos a hacer en el hueco que tenemos entre las cadenas de subida y los dos últimos puntos altos o los dos primeros de la vuelta anterior. Hacemos aquí el punto alto y ahora cerramos todos juntos. Y ahora el último punto de la vuelta siempre es punto alto, por lo que hacemos un punto alto en la segunda cadena de subida, que es este de aquí. De esta manera tenemos otra vuelta terminada. Subimos a la siguiente vuelta con 2 cadenas de subida y volteamos. Ahora vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo punto, que es sobre los 3 puntos altos cerrados juntos. Entonces me vengo aquí en el siguiente punto, que es este de aquí, y voy a hacer punto alto, cadena y punto alto en este mismo punto. Cojo hebra y me voy al siguiente punto, este de aquí, y en este punto voy a hacer un punto alto. Y esta es la secuencia que voy a seguir. Punto alto, cadena, punto alto, me voy al siguiente punto, punto alto. Entonces ahora me tocaría punto alto, cadena, punto alto. Me voy al siguiente punto, saltando la cadena, o sea, salto la cadena y en el siguiente punto, este de aquí, voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Aquí saltamos siempre las cadenas. Ahora salto la cadena y en el siguiente punto alto. Ahora en el siguiente punto alto, cadena, punto alto. Y ahora ya solo me queda este grupo de aquí de 3 puntos altos cerrados juntos, que es este punto. Salto la cadena y en este punto de aquí, que es el último, me toca punto alto. Y ahora para terminar la vuelta hago otro punto alto en la segunda cadena de subida. En este caso también nos cierran 2 puntos altos juntos. ¿Vale? Dependiendo del número de puntos que tengas, puede que termines con 2 puntos altos juntos o que en el último punto, en vez de un punto alto, tengas punto alto, cadena, punto alto. ¿Vale? Independientemente de con el punto que llegues al final, siempre terminas la vuelta con punto alto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? No siempre vas a llegar con 2 puntos altos. Si llegas al final de la vuelta y te toca punto alto, cadena, punto alto, lo harías de esta manera. Pongamos que aquí tengo un punto alto, por lo que en el siguiente punto me tocaría cadena, o sea, punto alto, cadena, punto alto. Pero lo haría sin cerrar. Este punto lo haría sin cerrar y cogería hebra y haría el último punto alto en la segunda cadena de subida y lo cerraría junto al anterior, de esta manera. Para subir a la siguiente vuelta de esta manera son 2 cadenas de subida y tejemos, y vamos a tejer 2 puntos altos cerrados juntos. Estos 2 puntos altos se hacen
sobre los puntos altos de la vuelta anterior. No sobre el punto alto que nos queda suelto, sino los puntos en V. Esto que es punto alto, cadena, punto alto. Entonces haríamos las dos cadenas de subida y en este mismo punto de donde salen las cadenas haríamos un punto alto. Me voy al siguiente punto de la V y hago punto alto y cierro junto al anterior. Y ahora repito, cadena al aire. En el último punto donde he hecho el punto alto anterior, hago un punto alto, me voy al siguiente punto de la V, que es este de aquí, y hago punto alto que cierro junto al anterior. ¿Vale? Cadena al aire, punto alto en el último punto que he tejido y ahora en el siguiente punto de la V, punto alto. Hago un punto alto en el punto alto anterior, siempre lo hago sin cerrar porque son dos puntos altos cerrados juntos. Salto el punto que me queda solitario y en el siguiente punto de la V, punto alto. ¿Vale? Y sería así la secuencia. La única diferencia es cómo empezamos, si terminamos de una manera u otra. Pero los puntos altos los tejemos siempre sobre los puntos de las V's, ¿vale? Los dos puntos altos que cierran juntos se hacen sobre uno y otro. Saltamos la cadena de en medio y saltamos el punto alto que nos queda solitario, ¿vale? Ahora, hemos terminado la vuelta. Hemos dicho que terminamos la vuelta con un punto alto sobre los tres puntos altos, ¿vale? Y ahora en el último, o sea, en las cadenas de subida, hacemos el último punto alto. Subimos a la siguiente vuelta con dos cadenas y en este caso, como tengo aquí el punto alto que salto, lo que voy a hacer es tejer un punto alto en el primer punto de donde salen las cadenas, saltar el punto solitario que tenemos aquí y me voy al punto de la V siguiente. Y es aquí donde hago un punto alto que cierro junto al anterior. Cadena al aire y repito, punto alto en el último punto de la V, me voy al siguiente punto de la V saltando la cadena y hago punto alto que cierro junto al anterior. Cadena al aire, punto alto sin cerrar en el último punto que he hecho el anterior, este de aquí, salto el punto solitario y me voy al siguiente punto de la V donde hago el otro punto alto que cierra junto al anterior. Vale, no sé si se ve claro. Punto alto, salto el punto solitario y salto la cadena. ¿Vale? Y esta es la secuencia que vamos a seguir hasta el final. 1, me voy al otro punto de la V y 2, cadena al aire, me voy al último que he hecho, hago un punto alto sin cerrar, salto el punto alto solitario y me voy al siguiente punto alto de la V donde hago el último punto alto que cierro junto al anterior, cadena al aire y repito. Y aquí me queda punto alto y este es el primer punto de la V, me voy aquí, hago punto alto, cierro los dos juntos y ahora para terminar la vuelta, sin hacer cadena al aire, directamente hago un punto alto en la segunda cadena de subida, es esta de aquí. Ya hemos terminado la vuelta. Para subir a la siguiente vuelta, lo hacemos con dos cadenas de subida y volvemos a hacer tres puntos altos cerrados juntos. Hacemos el primer punto en el primer hueco que tenemos, no lo cerramos, hacemos el siguiente punto alto sobre los dos puntos altos que cierran juntos, sin cerrar, y el último punto alto que va a cerrar junto a los anteriores lo hacemos en el siguiente hueco, que es este de aquí. Hacemos el último punto, cerramos juntos, cadena al aire, y esta es la secuencia que vamos a repetir. El primero en el primer hueco, o sea, en el hueco donde hemos hecho el último punto, sin cerrar siempre, el siguiente
sobre los dos puntos altos cerrados juntos y el siguiente en el siguiente hueco. Y ahora sí, cerramos. Cadena al aire y así vamos a repetir hasta llegar al final. 2 y 3. Cadena al aire. 1, 2 y 3. Cadena al aire. 1, 2 y 3. Cadena al aire. 1, 2 sobre el último punto que tenemos aquí. Y en el último hueco que tenemos hacemos el último punto alto que cierra junto a los anteriores. Y ahora para terminar la vuelta, punto alto en la segunda cadena de subida. Si tú haces 3, en la tercera. Y de esta manera ya hemos terminado la secuencia. Ahora tocaría volver a repetir esta vuelta de puntos altos, ¿vale? Que sería subir con 2 cadenas y hacer un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Los puntos altos van sobre los 3 puntos altos cerrados juntos y la cadena de separación. Luego repetiríamos otra vez esta vuelta, luego la siguiente, esta y volveríamos a repetir así la misma secuencia hasta conseguir el alto que queramos, ¿vale? Imaginamos que esto es nuestro jersey, ¿vale? La parte delantera con el ancho que queremos y el alto hasta llegar a la altura del cuello, ¿vale? Esto sería mucho más grande, pero lo voy a hacer en a tamaño pequeñito. Ya hemos llegado a la altura del cuello. ¿Qué hago? Pues lo que hago es dejar unos cuantos puntos tejidos por un lado y otros cuantos puntos tejidos por el otro lado para dejar en el medio un hueco sin tejer, ¿vale? Tengo que saber cuántos puntos quiero para cada lateral y voy a decir, pues bueno, quiero 20 puntos para este lado porque quiero que esto me mida tantos centímetros y para eso necesito dejarme 20 puntos. Pues voy a dejarme 20 puntos aquí y otros 20 a este lado. Siempre el mismo número de puntos a un lado y al otro. Entonces, yo no voy a dejar 20 porque no puedo dejar 20, pero voy a hacer una pequeña muestra. Subiríamos con las cadenas de subida, o sea, las 2 cadenas de subida y me voy al siguiente punto para hacer punto alto. Cadena, salto la cadena, me voy a los 3 puntos altos cerrados juntos y hago un punto alto, ¿vale? Salto la cadena y en el siguiente punto alto. Y en vez de llegar al final, lo que haría sería, cuando ya tengo el ancho, dejo de hacer los puntos y lo que hago es subir a la siguiente vuelta, ¿vale? Como hemos dicho que siempre terminamos y empezamos la vuelta con punto alto, una vez he hecho la secuencia voy a terminar con punto alto, pero en vez de hacerlo en las cadenas de subida como haríamos normalmente, lo hago en el siguiente punto. Y hago aquí un punto alto. Y ahora volteo. ¿Y qué es lo que me toca? Después de la secuencia de cadena, punto alto, me tocan los 2 puntos altos cerrados juntos en los huecos de las cadenas. Entonces, subo a la siguiente vuelta con 2 cadenas de subida y en el hueco de las cadenas hago los 2 puntos altos cerrados juntos, como me tocaría. Cadena al aire, punto alto y otro punto alto que cierra junto al anterior. Ahora, punto alto y punto alto que cierra junto al anterior y así hasta llegar al final, que ya estoy en el final y en la segunda cadena de subida hago un punto alto. Y ahora ya sería tejer hasta llegar a la altura del hombro. Cuando lleguemos a la altura del hombro, dejamos de tejer y repetimos lo mismo en el otro lado. ¿Cómo lo repetimos en el otro lado? Pues fácil. Una vez hemos terminado ya podemos cortar el hilo y nos vamos
al último punto o al primer punto que tenemos en este otro lado. Ahí vamos a enganchar. Vale, voy a coger otro hilo para que se vea. Vamos a enganchar el hilo en las cadenas de subida. Tiramos y repetimos lo mismo que hemos hecho en esta vuelta. Si me he dejado 20 puntos, pues tendré que tejer esos 20 puntos igual que aquí. ¿Vale? Hago punto alto en las cadenas, cadena, punto alto, ¿vale? Y así hasta tener los 20 puntos y repito lo mismo. Entonces en el centro me quedaría el cuello. Aquí es imposible que me quede porque son tan pocos puntos que no puedo hacerlo, ¿vale? Pero sería eso, enganchar en las cadenas de subida y repetir lo mismo que hemos hecho en este lado. Si tenemos 20 puntos aquí, pues dejamos otros 20 a este lado. Y en el centro nos tiene que quedar el ancho que queremos para el cuello. Y esos puntos que nos quedan en el centro no los tejemos. Cuando ya los tengamos hechos, o sea, cuando ya tengamos todo el jersey hecho y todas las piezas unidas, lo que podemos hacer es, podemos hacer un borde de puntos bajos o, como yo hago muchas veces, pues 3 puntos bajos cerrados juntos, o sea, 3 puntos bajos en el mismo punto, salto un punto, en el siguiente 3 puntos y así, ¿vale? Todo esto, estos puntos para darle los acabados finales y todo esto, lo tenéis en el curso de diseño a ganchillo de nivel intermedio. Además, otra cosa que nos había dicho antes, que este curso bueno, tiene un grupo de Telegram donde yo estoy siempre ahí para responder todas las dudas y donde tenéis otras compañeras para compartir todo el proceso y todas las dudas que tengáis. Así que nada, os animo a suscribiros al canal, darle like al vídeo y nada, si te animas a unirte al grupo, pues nos vemos por allí. ¡Hasta la próxima!